vez esta semana sea muy difícil para ti, tengas exámenes, tengas mucho trabajo, tengas una carga laboral impresionante, pero lo bueno es que ya ha llegado este momento de este pequeño antídoto para la semana. Este programa en el que estamos reflexionando, en el que queremos tomar un momentito donde tú te relajes, tomes un descansito y sobre todo lo utilices para reflexionar y probablemente lo que hablemos hoy te pueda servir un montón. Como siempre, está Narcis con nosotros. ¿Cómo estás, Narcis? Bueno, yo estoy muy bien porque justamente he acabado ya los exámenes y prácticamente empiezan mis vacaciones, aunque en estas vacaciones me esperan pues mucho trabajo y mucho esfuerzo para que algunos proyectos salgan adelante, ¿no? Muy bien. Hoy justamente tocaremos un tema muy sensible, ¿no? Ya que esta semana es difícil, pues nosotros queremos tocar un tema sensible, difícil y complejo, porque tiene que ver mucho con algo que es muy discutido, con la naturaleza del hombre. Porque define quiénes somos, de qué estamos hechos, si somos buenos, malos, neutrales. Pero además de eso, si perdemos el equilibrio en este tema, es donde tiene realmente el clímax del problema. Porque o nos creemos, o no nos creemos, perdón, que somos pecadores, o lo creemos de más. Y es ahí donde está el problema. Además, es un tema muy importante porque creo que hoy nos crían y nos educan simplemente para ver lo bueno, ¿no? Lo bueno de nosotros mismos, las frases de tú puedes, el único límite eres tú, no te pongas límites. Nos dicen todas esas cosas y parece que lo podemos hacer todo, que todo vale, que todo es posible. E incluso se me ocurren las películas de superhéroes en las que un superhéroe va a luchar contra 15 personas malas y siempre gana, ¿no? Y tú dices, por muy mal que vaya la situación, luego sale lo bueno adelante, ¿no? Y es que no nos gustan que nos digan, no puedes, no vales, quizá no lo estás haciendo bien, te estás equivocando, eso es un error. Y creo que el tema que vamos a tratar hoy, que es el pecado, justamente es un tema muy importante para ver en qué situación estamos y ver cómo lo afrontamos. Por supuesto, y justamente lo has dicho tú, tenemos muy poca capacidad para la frustración. Nos cuesta mucho vivir y convivir con nuestras debilidades y limitaciones. Porque claro, muchas ocasiones las tratamos o las queremos olvidar, pero tenemos que aprender a vivir con ellas y sobre todo, a pesar o gracias a ellas, tenemos que salir adelante y tomar fuerzas. Pero el pecado, por supuesto, es un tema que es muy trillado, ¿no? Es un tema que está muy mal utilizado, súper prostituido y sobre todo muy mal entendido. Por eso nos queremos aventurar en esta jungla, ¿no? Para tratar de hablarte de algo que está dentro de ti, que te define o no, ya lo veremos, pero sobre todo enfocarnos en el qué hacer, porque no queremos simplemente teorizar sobre qué es, sino queremos enfocarnos en qué podemos hacer con este problema y cómo podemos solucionarlo. ¿Qué te parece si empezamos, como siempre, definiendo el término y viendo qué significa la palabra pecado? Mira, la palabra pecado viene del latín peccatum y es una palabra que tiene una carga enorme religiosa, eclesiológica, de penitencia, de legalismo y tiene una connotación moralista. La RAE define el pecado de dos formas. La primera es transgresión consciente de un precepto religioso y la segunda, cosa que se aparta de lo recto, lo justo o que falta a lo que es debido. Es muy interesante cómo las tres definiciones tienen una gran carga religiosa, moralista y de alguna forma nos enseñan que el pecado es algo malo, es equivocarse. Al ponernos bíblicos y tenemos que ir al Antiguo Testamento, cuando hablamos de la palabra pecado, al ponernos bíblicos y al ir al Antiguo Testamento, para la palabra pecado hay muchos términos, ¿no? Se utilizan diferentes términos. Está como Peshá, Agüem, Asham, Amal, Awon, Rasha. Dirás, ¿este le está pegando una loquera? No, estoy bien. El más utilizado en el Antiguo Testamento es Hatá, que aparece 293 veces. Y es muy interesante que es la misma raíz para purificar. Solamente lo dejo ahí. Esta palabra significa errar, ofensa contra el prójimo, errar en el camino, equivocarse en el camino, aunque en su mayoría se refiere al pecado en contra de Dios. Tiene un significado básico este verbo de fracaso moral hacia Dios y a los seres humanos. Además, incluso denota sus consecuencias y hace una diferencia entre error y pecado. Y esto es muy importante, ¿no? Diferenciar entre error y pecado, donde Isaías y Jeremías ya son muy pioneros, ¿no? Ya son muy modernos al desarrollar una concepción del pecado diferente a la que se había hablado ya como más primitivamente, ¿no? Isaías ya desarrolla este concepto, junto con Jeremías, de incircuncisión de corazón, que significa el estado de pecado, ¿no? Significa justamente una actitud espiritual que se ha creado en el pasado, que se ha fijado en las generaciones y que llega a convertirse en la naturaleza del hombre, que tiene que ver con la separación con Dios y sobre todo nuestro odio hacia Él, ¿no? Me gustaría seguir con el término en el Nuevo Testamento, en griego. Pecado se traduce como hamartía
Y esta palabra se utiliza también en la literatura clásica. En la literatura clásica significa no alcanzar el fin, equivocarse, errar el comportamiento. Muchas veces esto tiene que ver con la relación con los dioses. Los dioses se enfadan por lo que nosotros hacemos y de alguna forma hay que tranquilizarlos, hay que pedirles perdón para que ellos nos perdonen. Pero este no es el significado bíblico. Pablo utiliza amartía de dos formas. La primera, refiriéndose a un acto, y la segunda, mostrando el pecado como una situación o un estado, el estado del hombre. Cuando se utiliza como acto, muchas veces Pablo lo hace citando, por ejemplo, Proverbios 32.1 o Isaías 27.9, él lo cita textualmente y por eso utiliza amartía como acto. En otros casos, cuando se refiere a acto, muchas veces es interesante que lo usa en plural. Por ejemplo, en el caso de Romanos 4.8, Pablo personifica el pecado, le da otra dimensión, amplifica el término. Este término designa hostilidad ante Dios, una pelea continua con Dios. Y este estado es un estado permanente del cual nosotros, por nosotros mismos, no podemos salir. Y esta pelea es algo real, es una realidad objetiva y universal que nosotros no podemos evitar. Esa culpa, ese estado de mal, es una situación en la que por nosotros mismos no podemos salir. Necesitamos de algo o de alguien más. Me gustaría matizar que en el término griego existen otros términos específicos como adikia, anomia, paraptoma, que son términos que Pablo utiliza o que se utilizan en el Nuevo Testamento para momentos específicos o para descripciones específicas de lo que es el pecado, que generalmente suelen referirse a actos concretos, ¿no? Lo que queremos concluir con esto, definiendo al pecado, es que el pecado no es simplemente un acto. Y Morris Benden hace una cita que nos gusta mucho, que te la queremos leer y te la queremos compartir. Él dice así: el pecado no es lo que creemos que es. Nosotros creemos que pecar es hacer las cosas malas. No, no y no. Hacer cosas malas es el resultado del pecado. El pecado involucra algo mucho más profundo que las malas acciones. El pecado, así, en singular, es separación de Dios. El pecado es vivir una vida apartados de Dios. Se nos llama pecadores porque nacemos separados de Dios, y ese es nuestro problema. Por tanto, definimos que el pecado es mucho más que un simple acto de equivocación concreto y aislado. El pecado es mucho más allá de lo que hemos entendido. Pero queremos simplificarlo, porque aquí es cuando entra en problema. ¿En qué nos afecta? Justamente, Narcis, que nosotros tengamos una mala concepción del pecado. Si nosotros tenemos una mala comprensión de lo que significa el pecado, en nuestra vida esto nos va a afectar porque vamos a ir de frustración en frustración. Vamos a tener una visión muy, muy limitada de lo que es la religión, de lo que es la moralidad, de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. El pecado no es algo que nosotros hacemos como tal. El pecado es un estado. Somos pecado. Respiramos pecado. El pecado es una fuerza que no podemos controlar. El pecado nos domina. Estoy contigo, porque si nosotros tenemos una mala comprensión del pecado, va a afectar como una onda expansiva a los demás conceptos que tenemos, como por ejemplo la vida, la muerte, la perfección, la moral, la salvación e incluso nuestra visión de Jesús. Entonces, si tú no comprendes o si nosotros no comprendemos lo que es el pecado, va a afectar a nuestra creencia entera, a nuestra fe, a nuestros dogmas, a todo lo que leemos y dejamos de leer y a nuestra vida diaria, a nuestro día a día, porque va a hacer que nuestra vida la vivamos con más estrés, porque probablemente no entendamos cuál es la misión. Cuando lo hacemos simple al pecado, cuando lo simplificamos, nos complicamos más la vida. Pero cuando lo abordamos al pecado como algo complejo, como lo que es, nos hace falta mucha ayuda y decimos, oye, no puedo con esto. Y es ahí cuando entra Jesús. Y Jesús viene y nos lo simplifica. Y eso es justamente lo que queremos hacer hoy. Simplificar este pecado, pero a través de entender lo complejo que es y sobre todo pedir ayuda. Entonces, si entendemos que el pecado es un misterio que nos desborda, es la separación de la fuente de la vida y el acercamiento inmediatamente o progresivamente a la muerte, además que es el cambio de leyes con la que se regía este mundo y el universo, me gustaría hablar del principio de las cosas, que hablemos de cómo surge el pecado. Vamos a comenzar por el principio de nuestra historia y ver cómo entró el pecado en este mundo. En Génesis 1 se dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa esto, imagen y semejanza? Imagen parece que seamos como Él, ¿no? Que tengamos nariz, ojos, manos y que las podamos utilizar. Pero esto no es simplemente así, porque la semejanza y la imagen de Dios tiene que ver más con las cualidades que tenemos nosotros y con las cosas buenas que hay en nosotros y las cuales las recibimos de Él. Por ejemplo, paciencia, bondad, simpatía. Todas estas cosas que son buenas por naturaleza, vienen de Dios. Él las ha puesto en nosotros. Y lo máximo que Él ha puesto en nosotros es el amor. El amor no se puede dar si hay solamente una persona, un ser. Para que haya amor tiene que haber mínimo 2 personas. Y estoy hablando de amor verdadero, no de amor egoísta. Y Dios tiene amor, por eso nos crea y nos da ese amor, y nosotros
le devolvemos ese amor de alguna forma, lo amamos, nos relacionamos con él. El pecado tiene que ver con la ruptura de esa relación. En el momento en el que nosotros nos desconectamos de la fuente, que es amor, esa fuente que nosotros recibimos vida y todas las cosas buenas, nosotros estamos en pecado. Nosotros ya no amamos y ya no está en nuestro ser el amar. Es muy interesante que mencionas la relación, porque al principio Dios no establece un sistema religioso de comunicación, sino hace completamente lo contrario. Establece una relación directa entre Dios y el hombre, y la única ley que existía era el amor. Y muy bien que lo dijiste, ¿no? Si nosotros entendemos este concepto de pecado como transgresión de la ley, la única ley que existía era el amor. Y realmente cuando se rompe esa relación directa, le puedes llamar pecado o le podemos llamar simplemente separación. Y a pesar de eso, a pesar de que ya hay pecado, Dios nunca quiere establecer una religión intermediaria donde tengas que hacer ciertas cosas para comunicarte con Él. Al contrario, da a su Hijo para que puedas tener esa relación directa. Y me gusta mucho porque el deseo de Dios siempre es crear una relación de iguales entre padre e hijo, y no religiones, no intermediarios, no trabas, tener esa conexión directa con Dios. Además, cada vez que nosotros vamos alejando de Dios, como tú muy bien lo dijiste, la primera característica que tenemos es el amor. Por tanto, cuando nos apartamos de que nos dio esas características, pues vamos convirtiéndonos en más ogros, ¿no? Vamos dejando de ser seres humanos y nos convertimos en más ogros, en criaturas que no aman, en criaturas egoístas, en criaturas horrorosas. Y eso es el pecado. Por tanto, hacer cosas malas es la consecuencia de esa separación, es la consecuencia de separarnos de la luz de la vida y nos convertimos cada vez en personas más complicadas, ¿no? Que hacen las cosas por sí mismos y no las hacen por el amor a la comunidad, por el amor a Dios, por el amor al prójimo. Y eso es lo importante, ¿no? Entender el pecado como un estado en la que yo pierdo esa fuente, esa conexión que me ayuda a convertirme realmente en el ser humano por el que fui diseñado. Claro, y por lo que me dices entiendo que el pecado está dentro de nosotros. Es lo que decíamos antes, algo que no podemos controlar, es algo que no podemos realmente dominar y es al revés, el pecado nos domina a nosotros, ¿no? Esto se desarrolla muy bien en Romanos 2, en Isaías 1, y la Biblia lo deja muy claro, justo no hay ninguno, realmente. Y Josías, te quiero preguntar, ¿qué significa que el pecado nos domina? ¿Qué significa realmente que nuestro estado y nuestra naturaleza es de pecado? Pues Pablo lo lleva a un terreno muy práctico, ¿no? Y lo queremos también actualizar. Pablo dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo bueno, tengo el deseo en mi corazón de hacer lo bueno, pero no puedo. Yo quiero ir hacia el bien, quiero ayudar a los demás, quiero comprometerme con buenas causas, quiero cada vez ser mejor persona, amar más a mi prójimo, pero no me sale naturalmente. Y es ahí cuando entendemos al pecado como un estado. Porque vamos viendo que esa separación que nos ha hecho ogros domina nuestro interior, y Jesús muy bien lo dice, ¿no? El mal no viene desde el exterior, viene desde nuestro corazón, vienen todas las cosas negativas. Entonces no podemos ignorar esta condición, no podemos ignorar la condición que nos cuenta Romanos 7, ¿no? De lo que yo quiero hacer bueno, no puedo. No puedo hacer lo bueno que yo quiero. Yo deseo con todo mi corazón obedecer, seguir a Dios, amarle, amar a mi prójimo, pero no puedo. Y eso, esa incapacidad de poder hacer el bien, yo creo que todos lo hemos experimentado. Y muchas veces no podemos ser conscientes o muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, pero no podemos negar que en muchas ocasiones hemos querido ir hacia el bien y cada vez es más complicado, ¿no? Como que hay un imán que nos retiene y que nos lleva hacia lo negativo. Claro, porque muchas veces entiendo, Josías, por lo que me está diciendo, que nosotros podemos llegar a ser la víctima del pecado, de la naturaleza pecaminosa que tenemos, de este sistema que hay y de esta humanidad que está ya caída en el pecado. Nosotros no nacemos con la capacidad de decidir pecar o no pecar, sino que vamos a pecar por lo que somos. Tú, si eres un hijo, no eliges ser hijo. Tú eres hijo porque tienes un padre. Nosotros pecamos porque estamos en un mundo de pecado. Y eso muchas veces no es una elección que hacemos, no es algo que nosotros decidimos. También hay muchas otras veces que nosotros cometemos esos actos, pero es que el pecado, como decíamos antes, no son esos actos simplemente. Queremos que amplíes tu visión de pecado y que lo lleves a algo mucho más complejo y que realmente lo entiendas como algo en tu vida que no puedes superar por ti mismo, que necesitas ayuda. Que tú estás enfermo y eres un enfermo crónico, la verdad, y todos lo somos unos enfermos crónicos que necesitamos una ayuda. Claro, porque al ser víctimas de esto, el pecado que está en nosotros nos toma como secuestrados, ¿no? Y nuestras circunstancias muchas veces nos definen y tenemos tanta presión en muchas ocasiones que somos víctimas de esto que nos lleva a pecar, ¿no? Y a veces nos frustramos, ¿no? Porque le decimos, Señor, quiero hacer el bien, ¿no? Quiero ir hacia ti, quiero obedecerte, quiero amar a mi hermano, no quiero ser una persona mala, no quiero ser egoísta, pero no puedo, ¿no? Hay algo que dentro de mí que me controla. Y por eso quiero preguntarte, ¿no? Si el pecado es tan fuerte, si realmente incluso somos víctimas de este pecado, si en este estado en el que no nos podemos librar, o sea, no podemos librarnos de esto, según lo que hemos dicho, entonces,
¿Nos tenemos que dejar llevar, Narcis? O sea, ¿debemos permanecer en el pecado? ¿Nos tiene que dar igual simplemente y pasar de todo y decir, bueno, no me puedo librar de esto y ya está? No, claro que no. Si hay una idea con la que no te puedes quedar de este podcast es esta, porque es una idea errónea, es una idea muy limitante realmente. En Romanos 8 se desarrolla un poco la solución a todo esto de lo que estamos hablando. Hay dos ideas principales con las que tienes que quedar. Primero, Jesús ya venció al pecado. Jesús ha venido a este mundo y ha derrotado al pecado, ha derrotado a la muerte y a todo el mal. Esa victoria que él ha conseguido nos la atribuye a nosotros sin mérito alguno. Eso es la gracia, al fin y al cabo. Y hay otra idea que se desarrolla en Romanos 8 que es vivir mediante el Espíritu, a través del Espíritu, o vivir con Cristo. Estos son conceptos un poco que a veces los llevamos a lo filosófico, pero yo creo que lo podemos llevar a lo práctico. Nosotros no vamos a conseguir hacer el bien. Nosotros muchas veces ni siquiera buscamos hacer el bien porque no nos conviene y por lo que hemos dicho, somos personas pecadoras que muchas veces sin darnos cuenta hacemos el mal. No tenemos ese instinto hacia el bien natural y que salga de nosotros. Pero acercándonos a Jesús, a la persona que Él es, vamos a cambiar la persona que nosotros somos. Y acercándonos a Él, nosotros dejamos de ser pecadores. No lo vamos a conseguir ahora, no lo vamos a conseguir en este mundo ni en esta vida. Pero nosotros, si nos acercamos a la figura de Jesús y le pedimos al Espíritu, oye, hacen con nuestra vida lo mejor que se pueda y cumple en nosotros ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él puede librarnos de eso y no tenemos que dejarnos vencer por el pecado y decir, no hay solución, esto es todo lo que hay. Porque hay solución y la solución es Jesús. Él es esa medicina ante la enfermedad crónica, podríamos decir de alguna forma. Y eso es algo que a veces teorizamos demasiado. Hay que llevarlo a la práctica, hay que hacer, vivir, respirar, pensar como Jesús, hacerlo todo como Él, acercarnos a Él. Él es la única solución ante este problema tan grave y realmente eso es lo que nos va a dar esa victoria ante el pecado, aunque nuestros actos muchas veces van a ser erróneos, van a ser equívocos, ¿no? Van a realmente no ser lo que esperamos que sea, ya que muchas veces decimos, ya me he acercado a Jesús, pero yo sigo queriendo hacer esto, yo sigo equivocándome, yo sigo sin ser una buena persona. Date tiempo, no vas a conseguir nunca ser perfecto. Quizá ese vicio que tengas, quizá ese problema lo vas a arrastrar toda tu vida, pero por lo menos vas a identificar de otra forma el pecado y vas a tener otra actitud hacia el mal. Un error que cometemos es que cuando nosotros pensamos que al acercarnos a Jesús, a la iglesia, a un terreno espiritual, a cualquier religión, pues pensamos que de repente nosotros va a haber un cambio impresionante y que nuestro corazón pues simplemente va a cambiar de negro a blanco y eso no es así. O sea, nuestro corazón siempre va a ser negro, ¿no? Siempre va a responder hacia el mal, siempre va a ir hacia ese estado de separación con Dios. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Nuestras intenciones ya no van a ir hacia ese lugar, ¿no? Es por eso que Pablo dice, oye, yo no hago lo que yo quiero, yo realmente quiero hacer el bien, pero no puedo. Y cambia Romanos 8 cuando ya dice, pero ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Y eso es lo importante, ¿no? Entender que no hay condenación y que mi vida tiene que corresponderse al Espíritu. Eso no significa que voy a dejar de caer, que voy a dejar de pecar, porque no, o sea, probablemente mi estado general de la vida, mi máximo de la vida, o sea, si contamos en porcentaje, se va a corresponder a Cristo, ¿no? A hacer las cosas bien, a intentarlo hacer de la mejor manera posible, pero van a haber caídas. Pero lo importante es levantarse, ¿no? Lo importante es no rendirse, lo importante es no dejarlo de un lado y decir, bueno, ¿sabes qué? Me dejo vencer y ya está. Nosotros no podemos hacer nada para vencer al pecado. Y eso es muy importante que entendamos. Que no podemos hacer nada para luchar contra él. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión no es luchar contra el pecado. Nuestra misión es acercarnos a Jesús y transformarnos poco a poco a la hora de relacionarnos con él. Pero probablemente el día de mañana caeremos. Oye, Jesús está ahí. Y siempre el pecado va a estar relacionado con el arrepentimiento. Es importante que lo entendamos. El arrepentimiento es una parte importante de nuestras vidas. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué hacemos cuando nos caemos? Cuando nos lastimamos, cuando no nos dan ganas de volver al camino más, cuando ya pensamos que somos tan malos que no hay un punto de retorno, ¿no? ¿Qué hacemos si estamos llenos de culpa? ¿Qué hacemos con todo esto? Lo que hay que hacer es levantarse, no rendirse, porque Cristo viene y nos quita la culpa. Es verdad que Él nos da la responsabilidad, ya que, voy a ponerte un ejemplo. Si tú te peleas con un amigo, con un hermano, con alguien, Cristo te quita la culpa y te perdona por esa pelea que tú has tenido, pero te da la responsabilidad. Ves y arréglalo, ves e intenta solucionar las cosas y que estén como antes. Si te das cuenta, la culpa muchas veces hace que nos quedemos estáticos, que nos quedemos en el mismo sitio, en el fango, nos quedemos ahogados, ¿no? Pero eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que no nos estanquemos. La responsabilidad nos hace movernos. Es como vete ya y no peques, pero vete, muévete, no te quedes aquí, porque si te quedas aquí no va a cambiar nada, no va a cambiar tu situación de pecado.
sé responsable de tus actos y levántate. Muchas veces esto no lo entendemos y teorizamos demasiado y decimos, soy malo, soy pecador, es lo que hay, no puedo luchar contra ello y ya está. Y Cristo lo que hace es quitarte esa culpa para justamente enviarte y decirte, oye, no te quedes aquí, muévete, levántate, por favor. Y esta culpa de la que hablamos y que decimos que no tenemos, se da justamente porque Jesús cogió esa culpa y la clavó en la cruz. Murió cogiendo la culpa de todo el mundo, ¿no? Podríamos decir que Dios hizo, entre comillas, culpable a Jesús de todo lo que nosotros hemos hecho y vamos a hacer y seguimos haciendo. Y él, que era justo, cargó con esa culpa de los injustos, ¿no? Y él sí que carga esa culpa, pero esa responsabilidad él sí que nos la da a nosotros. Él carga la culpa, pero nosotros tenemos la responsabilidad de movernos, de actuar, de seguir y de no parar. De hecho, cuando decimos que Cristo ha vencido el pecado, significa algo muy personal y práctico, ¿no? Porque cuando el pecado ya no reina en mí, significa que mi estilo de vida ya no se corresponde al pecado, sino se corresponde a la vida, al espíritu. Por tanto, la gracia ya nos ha librado del pecado, ¿no? Nos ha librado de las consecuencias del pecado. Es por eso que cuando Cristo vence el pecado en mi vida, vence las consecuencias de cargar la culpa, que era la muerte. Ya no participo yo más del pecado, sino mi vida se corresponde a una naturaleza divina, porque por medio de Cristo soy salvo. Y eso hace que nos quiten la muletilla y el apellido de pecadores, ¿no? Me da mucha rabia cuando dicen o que los cristianos cantan orgullosamente, soy pecador, ¿no? O él es pecador. Al contrario, cuando una persona se acerca a Cristo, Jesús le quita eso, ¿no? Ya no nos define el pecado en nuestra vida, ya no nos define nuestros errores. Yo no soy pecador porque peco, al contrario. Yo soy salvo a pesar de que me equivoco, a pesar de que me caigo, yo soy salvo. Y Jesús nos define, la salvación nos define. Cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿él qué es? Él nos dice, Él es salvo, Él es bueno, Él es perfecto, porque ya el pecado ya no habita en nosotros. Ya mi vida, mi estilo de vida por completo ya no se corresponde al pecado, sino se corresponde a Cristo, a pesar de que me equivoque. Y el límite para perdonar no existe. Y eso es lo importante. El perdón y el arrepentimiento en nuestra vida nos hace que constantemente nos renovemos en esta vida, pero la intención o lo importante es que mi actitud sea siempre de arrepentimiento, decir, oye, no me quiero conformar con lo que soy, no me conformo con lo que soy, no me conformo con mi vida, quiero mejorar, quiero seguir adelante. Y cuando tú estás yendo a Jesús y dejas que Él luche, es ahí cuando tú vences al pecado. Hemos llegado al final, nos hemos enrollado un montón, pero para terminar queremos dejarte algunas cositas prácticas, porque lo importante es eso, que te lleves cosas prácticas para tu día a día. Así que, ¿qué te parece que empiezas tú, Narcis? Cuéntanos un consejito práctico para aplicarlo. El primer consejo que doy es que dejemos de clasificar las cosas por pecado o no pecado. Todas las acciones que hacemos, todas las personas que vemos, todas las personas con las que nos relacionamos, las clasificamos como pecadores o no pecadores. Y no solo eso, clasificamos las cosas como muy pecado o poco pecado. Y eso es un gran, gran error. Dejemos de hacer eso y veamos las cosas como lo que son, buenas, malas, necesarias o innecesarias. Otro consejo muy importante es que cuando nos caigamos, cuando nos equivoquemos, que nos tomemos en serio esas caídas, ¿no? Que nos tomemos en serio y que nos duelan profundamente, pero esa culpa que no nos domine, ¿no? La culpa no es necesaria en nuestra vida, la culpa no se necesita en ningún momento en este proceso. Tenemos que pasar siempre a la responsabilidad, a la acción, a buscar siempre al que le hemos hecho daño y curarle sus heridas. Tenemos que siempre pasar a la responsabilidad de nuestro pecado, porque al final el pecado o nuestros errores pues crean consecuencias y tenemos que sanar esas consecuencias. Otro consejo es buscar ayuda. A mí me ha pasado, y sé que a muchos, estar en un punto en el que dices, esto no tiene retorno, esto es demasiado grave, esto es demasiado malo, pero no. Dios te acepta y Dios, estés en la situación que estés, te acepta, pero busca ayuda, no te quedes ahí, no te quedes estancado, muévete, avanza. Busca ayuda en otras personas, en profesionales, en lo que sea, pero no te quedes estancado ahí. Porque muchas veces tenemos vergüenza de que las personas nos juzguen o que Dios no nos acepte, y esto no es así. El último punto que va muy conectado a lo que acabas de decir es que para lograr esto tenemos que hacer como cristianos, como iglesia, como movimiento, como colectivo religioso, pues tenemos que dar no una imagen de perfección, de siempre estar limpio, sino al contrario. Tenemos que dar una imagen de, oye, mira mis luchas, mira mis heridas, mira cuánto me he caído, mira qué manchado estoy, pero a pesar de eso, sigo adelante. A pesar de eso me reciben, a pesar de eso, Cristo aún me abraza y sigo intentándolo, ¿no? Y ese es nuestro mensaje, no es un mensaje de pulcritud, de super limpieza, sino el mensaje tiene que ser de lucha
y de seguir adelante, de resiliencia. Porque la sociedad, al ver a la iglesia, al ver a los cristianos que dicen, mira qué perfectos somos, mira qué limpios somos, y se dan cuenta que tienen errores como cualquier otro, que se equivocan, que se caen, pues finalmente dicen, mira qué hipócrita es la iglesia, qué hipócrita es este cristiano. Por eso es que nuestro mensaje no tiene que ser de, mira qué limpio, sino al contrario, mira cuánto luchamos. Y ese tiene que ser nuestro mensaje. Únete a mi movimiento, únete al cristianismo que está luchando y que no se conforma con lo que tiene dentro de sí y que quiere cambiar, que quiere transformarse, que quiere ser mejor cada día. Y eso es lo que hace Cristo en nuestra vida, ¿no? Darnos ese deseo de ser diferentes, de ser otra persona, de cambiar, de cambiar nuestra sociedad, de cambiar nuestra iglesia, de cambiar todo lo que esté en nuestras manos. Hemos llegado al final, es una pena, de verdad, pero estamos muy contentos de poder compartir este momento contigo. Sabemos que ha sido un tema complicado, sabemos que ha sido un tema denso y complejo, pero hemos tenido conversaciones ya en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales con alguno de vosotros y nos gustaría que nos escribas. Nos gustaría que si tú estás en un momento complicado de tu vida, en el que tú crees que no hay un punto de retorno, en la que no sabes qué hacer, en la que tú crees que no hay perdón para ti y que probablemente no hay solución para tu problema, escríbenos. Estaremos muy muy contentos de Narcis, yo y todo el equipo de Antídoto de poder escribirte, de poder contestarte y de poder tener una conversación profunda de cualquier tema. Recuerda que subiremos un video que resume muy bien este podcast y sobre todo un mapa mental que también te podrá servir a la hora de explicarlo a alguien más. O si quieres que nosotros lo expliquemos, por favor, comparte nuestro podcast, porque si a alguien le sirve esto y tú crees que a alguien le puede funcionar, que a alguien le puede servir, pues compártenos y nosotros disfrutaremos de un pequeño momentito con esta persona. Muchas gracias por compartirnos este momento, a pesar de toda la semana tan difícil que has tenido, y esperamos haberte quitado un peso de encima. Bueno, nosotros no, sino ya sabes quién. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo Antídoto. Hasta luego.